Pero perteneces a una asociación. ¿Eh? A una asociación, dices. Que si merecemos, sí, estamos. Yo estoy esperando al coordinador de aquí de distrito. ¿Y qué asociación es? Es que tengo aquí el listado. No, pero... Ahora te dirá. Y Rubén es de Ciudad Naranco existe. Ciudad Naranco existe, de verdad. Ya lo pongo en duda a veces. Coño, ¿tuviste lo del ese meme de... Bueno, sabemos de El Mundo Today, que decían, ante la situación mundial actual, Teruel existe, da marcha atrás y dicen que no existe. Que existe, pero como si no existiese. Que como no existía. Ay. ¿Y qué estará ahí apuntado? Coño, si os estás mirando el distrito. Ese ya estuvimos el otro día. Entonces, ¿qué me has enviado tú? Me Te llamas has debido no. equivocar, ¿no? No te envíen, no. Espera, igual, así, por esto, no, aquí. Fíjate lo que veo. Sí, sí. Veo lo que veo. No, pero como voy a hablar... No, pero para que no la pierdas, que luego... Ah, que no la pierdas. Hostia, el otro día alguien me la robó. ¿Cómo va a perder? La tenía aquí al lado, luego voy. Joder, Macho, pero... ¿Quién roba? Yo lo mío no la quito. Era más usada, sí, sí. Iba a venir Luis, pero me acaba de... La regalan por el suelo. Joder. Es que al distrito uno no se puede ir a nada, que te roban las mascarillas. Distrito sin ley. Madre mía. Bueno, Esto no hay que ponerlo, digo ¿eh? porque podemos más o menos. Sí. A ver, quiero decir, cuando somos así en familia, es decir, pues para que no vengáis... Y la distancia que hay. No, pero que, ventilado. no, que no decía por esto, digo por contaros algo, ¿no? Primero, que lo que no voy a hacer es soltar un rollo y que vosotros ahí estáis callados, es decir, yo voy a intentar que por lo menos os sea práctico el haber venido, que salgáis con alguna idea y por el medio me interrumpís todas las veces que sea, porque también Pacho intervendrá, lo hacemos cruzado, Yo ¿no? intervengo a demanda. Eso es. Entonces, aunque solo os quedéis con una idea, yo creo que eso es importante, ¿no? Que es la que voy repitiendo por todas partes y que casi es la primera frase del plan, ¿no? Es decir, nosotros estamos revisando un plan general que se llama Plan General de Ordenación Urbanística. De hecho, un plan es un instrumento jurídico más que otra cosa, que tiene plasmación física, pero fundamentalmente es jurídico. Y viene a ser las reglas que la sociedad se da para construir la ciudad, ¿eh? Para entenderlo. Porque el urbanismo es la ciudad, como tal. Si tuviésemos que hacer una definición breve, ¿qué es urbanismo? La ciudad. Luego a partir de ahí entras con toda la cacharrería. ¿Qué es el planeamiento? Pues dentro de lo que es la ciudad, la parte más jurídica que tiene plasmación física, o por otro lado, como dicen los pedantes, pues no es más que, por utilizarlo, es un adelante y atrás, es decir, porque nosotros no funcionamos, que eso es algo que se empeñan los jurídicos, de que esto va una cosa detrás de otra, y no funciona así. Tú vas para adelante, luego para atrás, en términos así muy pedantes es lo que llaman feedback y flashback, ¿no? Entonces un adelante se va retroalimentando, adelante de atrás y vas retroalimentando. Entonces de esa síntesis entre lo físico y lo jurídico, pues evidentemente salen documentos que no son normativos, que no son más que reglas de juego, fundamentalmente para los que construyen la ciudad. Los que construyen la ciudad, pues bueno, sabemos básicamente quiénes son, pues por el modelo que tenemos de urbanismo son los agentes privados, comúnmente se conoce como constructores, promotores, agentes inmobiliarios, bueno, como lo queramos llamar, y la administración actúa de tutela. Entonces los ciudadanos en el proceso de elaboración de esas normas o esas reglas, pues tienen siempre algo que decir, es decir, oiga, no les dé tanto, porque al final no deja de ser un quid pro quo, decir, bueno, yo les doy esto y ustedes a cambio esto, es decir, es una negociación permanente, por eso es un documento claramente político, en el cual la ciudad les dice, oiga, esto va por aquí, y los otros dicen, joder, pues como vayáis por ahí, nosotros no jugamos. Por el contrario, pues ellos piden el oro y el moro, y nosotros, pues al final de cuentas decimos pues, que dentro del marco legal, pues llegamos hasta aquí. Entonces, como hablamos de marco jurídico, y el marco jurídico en España, fundamentalmente, pero bueno, en todo lo que es el sur de Europa, es muy garantista. Por eso tenemos tantas fases. Es decir, esto no es un documento. Yo siempre digo, y la gente se ríe, pero no es verdad. Es más difícil hacer un plan que cambiar la ley por excelencia, que es la que acaban de aprobar en el Parlamento. Otra cosa es que el show que hubo allí de que voto, no voto, lo que sea, pero bueno, ahí salió, es decir, se va a un pleno
del Parlamento y se vota y se acabó ahí la historia. Aquí que no es así, es decir, hay unos actos preparatorios que van a un pleno, ahí cada uno es hijo de su madre y de su padre y no dice ni razones para votar a favor ni en contra, pueden votar lo que les dé la gana, luego hay un documento de aprobación inicial, luego hay otro documento de aprobación provisional y al final llegas a un definitivo, luego si es el caso un texto refundido y luego pues te llevan a los tribunales. Es decir, elaborar un documento de lo que se llama comúnmente Plan General de Ordenación es muy complicado. Y al final es, por lo general, por eso antes ponía de ejemplo, porque ayer dio muchos titulares Felipe González, y uno que me vino a la cabeza evidentemente, me imagino que estarás pensando lo mismo, cuando él dice, lo más, entre comillas, lo peor para un político es que inicia cantidad de cosas que él no las va a ver, y es más, si las va a ver, detrás de esas vienen otras, con lo cual ponía el ejemplo del que hace una lechuga, pues bueno, planta una lechuga, la veo, la como y punto, se acabó el proceso. Pero esto es bueno, pues lo del plan general viene a ser un poco lo mismo, es decir, nosotros iniciamos algo y en el propio proceso, pues a saber lo que pasa, porque dentro de un año y medio, vamos, ni año y medio, porque es en mayo del año que viene, hay elecciones, los que vengan, pues bueno, en principio tenemos intención de acabarlo antes de mayo, pero bueno, esas son intenciones, ya veremos. Y los que vengan después, pues pueden llegar a decir, pues basta que lo hicieron estos, total, si son los mismos, hasta yo he visto, como ya he visto de todo, hasta los mismos. Yo, vamos, por contar una anécdota, ya ves como no lo afecta a Pacho, y no voy a decir de qué partido es, digamos que era de un partido en un municipio costero en Asturias. Digo que esto es lo máximo que he vivido yo. Había un concejal, que era el de urbanismo, y entonces nosotros estábamos ahí haciendo el documento, una de las fases. Era lo que llamaban, bueno, lo que tenemos ahora en Oviedo, el documento de prioridades, que es una base. Entonces estuvimos en comisión, todo salió para adelante. Y se saca el documento, información política. Recibimos, en esa fase, en vez de llamar alegaciones, que en el fondo es lo mismo, se llama sugerencia. Recibimos una sugerencia de esa misma persona, poniendo a parir al concejal y al plan y a todo Dios. Nos ponía, vamos, de chupadón. Entonces llegué allí, al día siguiente, y dije, hostia, vosotros tenéis un problema de cojones aquí. ¿Qué pasa? ¿Que tenéis problemas dentro del partido y tal? Y dije, ¿por qué? Hostia, porque hemos recibido una sugerencia que primero te pone a parir a ti, nos pone a parir a nosotros, a toda la corporación, que somos unos manguis y tal. ¿Sabes lo que me dijo él? Si la he hecho yo. Entonces, por eso te digo que la esquizofrenia, como no hay control, eso pasa como en los seminarios, como no hay control, pues al final pasa lo que pasa. Entonces, bueno, todo documento jurídico tiene unos procesos larguísimos y por eso cada día, si quieren implantar algo, con la mejor voluntad, esto ya sin desmerecer pues, la participación ciudadana, todo, ya lo veis, es decir, hay modas o hay puntos de inflexión, es decir, la ruptura cuando en este país se produjo, si no recuerdo mal fue en el 12, ¿no? Cuando aparece Podemos y todo esto, Ciudadanos, quiere decir, hay una ruptura, es como decir, esto hay que darle una vuelta entera porque esto no funciona. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que dice, no, hay que hacer participar más a la sociedad, porque patatín y patatán. Y lo que en origen es bueno, porque aunque no legalizas por el hecho de que participe todo el mundo, pues bueno, un plan, si hay mucha participación o colabora mucha gente, lo legitimas, ¿no? Pues decir, oiga, pues ha participado aquí toda la ciudad y la ciudad está de acuerdo con este plan. Entonces, a ver quién es el guapo, cuando va a un pleno, luego digas, no, yo voy en contra, cuando tienes a todos. ¿Qué ha pasado? Que se empezó con mucha fuerza y lo mismo que cayó, bueno, somos un país de péndulo, ¿no? Y bueno, ahora estamos viendo que para las próximas elecciones, y con perdón, porque eso sí que os toca a vosotros, ambos partidos de esa época igual acaban siendo totalmente irrelevantes. Y entonces, ni en 10 años, es decir, los procesos son cortísimos ahora, en 8 años, 2 legislaturas desaparecen, ¿no? Entonces eso hace por un lado ver que tenemos una crisis potente y por otro lado que las fórmulas, pues que son bastante, en ese sentido, que no es un problema de que los partidos funcionen mal, sino que el problema igual es que el sistema de partidos ya no es el que debe funcionar. No lo sé, yo no me dedico a cuestiones de partido, pero sí que es verdad que hay una crisis potente del sistema
del sistema, ¿no? Entonces, y en eso es una opinión perfectamente, yo como arquitecto pues mantengo mi posición, estamos en manos más allá, eso es parte de mis peleas, ¿no? Más allá de los partidos políticos, estamos en manos de una élite que son los abogados del Estado, los registradores, toda esa élite del cuerpo del Estado, que al final de cuentas son los que en último extremo están dirigiendo, no el país en el ejecutivo, pero sí el legislativo. Entonces, esto es, el otro día ponía el mismo ejemplo, yo como jaquecoso que soy, me tomo ibuprofenos como quien toma caramelos, llega un momento que por muchos que te metas, al final te produce efecto rebote, es decir, en vez de quitarte el dolor, lo que te hace es producir más. Bueno, pues esto pasa igual, ¿no? Cuando hay algo que no funciona, los jurídicos siempre salen y dicen, hay que hacer una ley. Y nosotros, los arquitectos, los ingenieros, ¿no? Si precisamente lo que sobran son leyes, joder. Lo que habría que derogar es leyes. Somos un país donde hay leyes a diestro y siniestro. Y eso tiene una razón, que es la herencia de nuestro Estado que viene desde el 19. ¿No? Es decir, sí, que interrúmpeme. ¿Sabes un poco al hilo de lo que tú estás diciendo? Que yo creo que muchas veces no es cuestión de sacar leyes o sacar normas. Es que a veces el que dicta las normas o dicta las leyes o desarrolla un proyecto, muchas veces no sabe la necesidad real que hay porque no está a pie de cañón. Muchas veces hay que preguntar a un operario y un operario sabe mucho más a veces que un ingeniero. O sea, sí, no, te entiendo tal, lo que quieres decir. Pero tal, ese es el problema, ¿no? Sí. Que muchas veces, tal, y con arreglo al tema de la participación, toda esta que anteriormente empezó a promover pues Podemos con todas estas historias, en temas de urbanismo, vamos a ver, yo no me atrevo a diseñar el tema de una ciudad y tal porque no soy profesional del tema, a mí me puede parecer, pero el que a mí me parezca no significa que sea lo correcto. Luego para eso hay que buscar a parte de los técnicos. Y claro, cuando se da participación a tanta gente, y ojo, yo estoy aparte de que se dé participación, ¿eh? Sí. Pero cuando se da participación a tanta gente, un amigo mío decía, mira, las opiniones son como los ombligos, cada uno tiene uno diferente y después de nacer no sirve para nada. ¿Entiendes? Y muchas veces el problema a lo mejor no está en eso, ¿no? Está sino, es decir, vamos a ver, vamos a preguntar, pero vamos a preguntar a quien tiene la información y a quien puede aportar. Es que hay muchos mantras en todo el urbanismo que es un reflejo social, es de la época que nos toca vivir, ¿no? Es como ahora la guerra, vamos, parece que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Es decir, plantearte cuando te han invadido un país, a la brava, que todo esto lo solucionas hablando, se te cae el alma a los pies. Es decir, oiga, que es que aparte que es un desconocimiento brutal de lo que somos como animales, digamos, que dicen que somos animales sociales. Yo lo primero me lo sé, lo primero lo afirmo, el sustantivo. Lo segundo, tengo mis dudas. Pero es que nosotros tenemos la capacidad de hablar, mucha gente no lo sabe, no para entendernos, sino para confundirnos. Es decir, el habla, es decir, el lenguaje corporal dice cosas que no dice. Este me está vendiendo. Ayer mismo Felipe González lo decía, por eso dio muchos titulares. Tocaron tantos palos que tal. Pero ¿cómo vas a defender algo en lo que no crees? Porque tú puedes decir, no, y además no sé qué, pero tu lenguaje corporal está diciendo que estás derrotado, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo. Entonces, por eso digo que os sirva de eso. Es decir, un plan sirve para lo que sirve, pero no sirve para todo lo que dicen que sirve. Porque solo nos faltaría ya, que eso todavía no lo he vivido mucho y llevo muchos años en esto, que alguien ya nos diga que esto soluciona el paro. Ya solo nos faltaría eso. Pero bueno. Mira, eso que lo que contaste antes, Rubén, varias cosas. Tanto en las leyes, como la participación, como las cuestiones, siempre he creído que existe una cuestión, o sea, siempre son las dicotomías, ¿no? En el bueno, el feo y el malo, yo soy muy cinético. Siempre está con esa dicotomía, ¿no? El mundo se divide en dos categorías, el que tiene la soga al cuello y el que dispara para cortar la soga, ¿no? Los que habéis visto la película sabéis un poco de qué va, ¿no? El mundo se divide en dos categorías, el que tiene el revólver cargado y el que cava, y tú cavas. Y hay una dicotomía que siempre ha sido en la historia, que es la de los organizados versus los no organizados. El Imperio Romano contra los bárbaros. Los españoles, cuando fuimos a América, contra las tribus, igual que los americanos o los ingleses, etc. O sea, siempre ha estado esa dicotomía. Generalmente los organizados ganan. Pero bueno,
hay una dicotomía que yo creo que es fundamental en todo este tipo de cosas, que es la de medios versus fines. O sea, si yo cojo las leyes o la participación y en vez de en un medio me convierto en un fin en sí mismo, no van a funcionar. Es decir, yo quiero hacer una ley de dependencia. ¿Por qué quieres hacer una ley de dependencia? ¿Por qué es necesario? Venga, pues ahí tienes la ley de dependencia. ¡Oh, qué maravilloso! Ya tenemos la ley de dependencia. Bien, financiación para la ley de dependencia. No hay. Ay, amigo, no era un medio, era un fin. La participación, pues otra que tal vaya, ¿no? Qué bonito es participar, qué bonito es estar todos reunidos. Y claro, el consenso, es que hay que ir al consenso. Pues te espera el consenso. A veces también hay que pactar incluso el disenso. Es decir, oye, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Aquí, aquí y aquí. Tú luego, de cara a la galería, dices, esto es una mierda, pero es la mejor mierda a la que hemos podido llegar. Y yo diré, estoy bastante satisfecho con esto que este dice que es una mierda. Sí. Sí, pero Tienes que poner mascarilla, ¿no? aunque esté abierto, Sí, sí. La policía, como vemos. En fin. Es que Bien. no, es que como respiro mal es por eso. Pero bueno, me apaño. Entonces, esas cosas también hay que ver. Y la participación, al final, aquí no se entiende. Aquí ¿cómo vamos a ser participativos en España? Si somos no entra en nuestro... Yo con Luis Garicano tuve un día que tuve la ocasión de joder, Luis, es que no, somos Dinamarca o Venezuela. Pero Luis, si quieres que España sea Dinamarca, la vacías de españoles, la llenas de daneses y ya tienes Dinamarca. Ya tiene lo que tiene, tenemos nuestras virtudes, nuestras... Tal. Y ya enlazo con el hilo del Plan General. El Plan General es un documento que tiene que nacer fruto del consenso. Y tiene que nacer fruto del consenso porque trasciende el mandato. Esa es la realidad. Yo hice verdaderos esfuerzos para llegar al consenso. De la mesa del documento de objetivos, el PP se levantó sin firmarla, pero estando de acuerdo con ella. Es decir, participaron, ¿eh? Y yo creo que ahí hay que decir que fue un triunfo bastante bueno de Nacho del Pala. Que no se vuelve a repetir. No se vuelve a repetir porque la conveniencia ya no es. Y ojo, en este plan general que encabezamos el gobierno Ciudadanos y el PP, sin haber cambiado sustancialmente la cuestión de objetivos, yo creo, no se está aprobando. ¿Por qué? Porque políticamente no conviene. Y eso es una pena. Pero bueno, independientemente de eso, yo quería dejar eso ahí sentado. O sea, el Plan General de la Nación es un documento de consenso, que bueno, yo tengo esperanzas, porque yo he empezado con poca esperanza, pero a lo largo de las charlas, Tachi me va animando, este mandato, este plan está aprobado. ¿No? Entonces, un poco con lo que estábamos hablando de la participación de la gente, ¿cómo la gente va a dar una opinión sobre algo cuando ahora mismo estamos en un bar, podemos estar todos con la mascarilla quitada y aquí con la ventana abierta, estamos separados, vienen y te obligan a dar la opinión de la gente, o sea, es confundir. No, mira, de eso de los bares ahora llegaré yo porque es una parte sustancial, aunque digo, joder, tío, eres la hostia. Pues es una parte sustancial de los planes, lo vas a entender. Siguiendo con el relato, dos o tres cuestiones fundamentales, porque tampoco os voy a hablar de la terminología y el glosario de los planes. La idea fuerza de este plan es la siguiente, que en principio es fácil de explicitar y difícil de implementar, ¿no? Por utilizar las dos palabras más de moda. ¿En qué consiste? El plan vigente hacía una previsión, solo apostaba todo, ponía todos los huevos en la misma cesta, que eran 60.000 viviendas en 25 años. No había más, ni menos, pero era eso. ¿Cuándo lo hace eso? Pues el plan empezó por 2004, 2005, y cuando se aprueba, que se aprueba en el 2006, justo al poco, ¡boom!, la burbuja inmobiliaria y se cae todo. Toda la apuesta del plan era eso. Y era sencillo de entender, porque además hacen sus proyecciones y les daba, porque dice, Oviedo, capital de Asturias. ¿Cuál es el ámbito del plan general? Todo Asturias. Hay 1 millón de habitantes, algo millones de tal, y le salían los números. Pero claro, en la situación actual, apostar todo a viviendas es una locura.
Entonces nosotros ya apostamos a tres cosas. Una, vivienda, tiene que seguir habiéndola, reduciendo suelo, pero el reducir el suelo no quiere decir que haya menos vivienda, porque el tipo de densidades que el plan apoya puede ser mayor, con lo cual el número de viviendas sigue habiendo. Porque la gente hace una relación mecánica, mucho suelo, muchas viviendas. No, porque tú puedes tener mucho suelo de vivienda no familiar y son poco vivienda. Entonces aquí, si algo claro, hablo de los ámbitos urbanos, más allá de que estemos hablando en Valladolid. Lo que no tiene sentido es en los suelos urbanos, podría ser Valladolid, que haya alguna operación de vivienda unifamiliar. No tiene sentido cuando a 100 pasos tienes los núcleos rurales, que la gente se va a ir a los núcleos rurales sí o sí. Bien, entonces, lo residencial está claro. Es decir, pues utilizaremos varias tipologías que llamamos nosotros, pues aportamos una que en el argot nuestro llamamos casona asturiana, que son modelos muy experimentados, en el cual son planta baja y dos, viviendas, digamos, en proindiviso en una parcela y que pueden tener hasta su propia piscina, que puede oscilar entre 6 y 10 viviendas, ¿no? Es decir, modelos que para el consumo de suelo, pues estás en los estándares que hoy, queramos o no, estamos en un cambio climático y hay que preservar el suelo. La gente confunde suelo con el vuelo, como decía antes. Entonces tú puedes reducir suelo, aumentar y no pierdes ninguna de esto, sino que al final lo que haces es una cosa que es un término para que os lo quedáis también, que sería el segundo término, promiscuidad de usos. Es decir, lo peor que le puede pasar a una ciudad es que no tenga usos digamos, fuera de los establecidos, ¿no? Y ahí entran los bares, que no es coña, no lo digo por rollo. Pero no solo los bares. Es decir, una cosa que es importante en una ciudad es aquello que siendo privado, y yo creo que la clave de este plan, en parte, digamos, pues, defendiendo los intereses de ciudadanos, como no puede ser de otra manera, lo que es privado, de dominio, es de uso público. Y dices, bueno, pero eso, desde los centros escolares privados, los centros sociales, estos sanitarios privados, lo que pueden ser, digamos, campos de fútbol privados, pero de parte pública, todo lo que llamamos los bajos de los edificios, porque ya los visualizamos, que son comercios, los hipercores, tal, y los bares, porque para mí, queramos o no, y eso cada uno, a ver de qué cultura viene cada uno, el verdadero centro social no es este. El verdadero centro social aquí es el chigre y es la barra, porque un chigre que no tenga barra no es un chigre, será otra cosa y tendrá la mejor sidra del mundo, pero eso no es un chigre. Lo básico en esto es la barra. La barra es donde el personal ahí sí que intercambia lo que quieras. Entonces esa es la base social de población. Entonces a veces se dan situaciones paradójicas. Nosotros también lo que intentamos en nuestros documentos es hacer comprensible la ciudad, porque hay gente que le interesa saber por qué una cosa es buena o mala, por qué esto es mejor que lo otro, ¿no? Entonces, hay gente, por ejemplo, aquí hay un dilema, ¿qué es mejor, Gijón o Oviedo? ¿No? Entonces, hay gente que dice, no, joder, Gijón, porque los parámetros urbanísticos son estos y tal. Pues es que el urbanismo de una ciudad no solo se rige por los parámetros, se rige por cuestiones que son los que dan calidad de vida, que es algo que se ha perdido en la ciudad. Todo el mundo cuando viaja va viendo la arquitectura, se hace público lo privado, las fachadas de un edificio, siendo privadas, son públicas, porque tú las disfrutas. Si peatonalizas, descubres que los edificios tienen fachadas, porque ya vas por medio, ya no vas por la acera. Y ese es un lema, hacer público lo privado es el principio básico de este plan. Entre otras razones, más allá de la broma de que si ciudadanos son los ciudadanos, que también en su fondo está ello, en su propia ideología, una corriente liberal, obviamente, esta es que ya esa idea de que hay mucho dinero y que lo único que es todo mentira. Eso de que hay mucho dinero, ¿qué es eso dinero? Yo por lo menos, o alguien se ha quedado con lo mío, a mí no me toca nada, joder. Entonces, hay que intentar por todos los medios poner en valor lo que de alguna manera es común, aunque sea de propiedad privada. Y eso a la gente le cuesta mucho entender. Es decir, no, la ciudad es solo los espacios públicos. Bueno, que haya unos estándares que tú tengas que cumplir es lo mínimo. 5 metros cuadrados para parques por habitante, 5 metros cuadrados de equipamientos por habitante, o otro tipo de estándares. Pero si tú puedes enriquecer la ciudad haciendo público lo privado, hasta una panadería. ¿O qué son las cafeterías? Vas a Viena,
joder, y una cosa atractiva de Viena son las cafeterías. Y dices, hostia, pues eso no es público, ya, pero está en la tradición de los cafés vienenses y le da señas de identidad a una ciudad como Viena, que bueno, tiene de todo, pero para entenderlo. Y lo más importante, la calidad de vida, no solo lo dan las cuestiones físicas, sino lo dan las interrelaciones. Por eso la ciudad es un constructo social, es donde la gente se interrelaciona para muchas cosas. Bien, desde ahí nosotros damos un salto más allá, que los planes, pues por ejemplo, el caso de Oviedo nunca se han hecho. Aunque antes decía que un plan no puede por su propia naturaleza, ser un instrumento de política activa de empleo, sí que puede ayudar, es decir, puede ayudar en hacer, digamos, menos burocráticos los trámites para el que se quiera establecer en una empresa o se pueda establecer en cualquier otro que genere una actividad. Porque claro, todo el mundo aquí, y más en Asturias, cuando habla de actividad industrial, pues todo el mundo piensa en Sidesa, Unosa, en algo sucio, ruidoso y demás. Pero lo que ahora ya es la industrial ya no tiene esa connotación. Es decir, el uso que ahora sería el I+D, la tecnología o lo que sea, puede compartir usos perfectamente. Y una de las cosas que estamos estudiando, a ver si somos capaces de incorporarlo, es que Oviedo pueda tener su propia ciudad tecnológica, que no compite con nadie, compite Asturias con quien sea. Es decir, que no solo tengamos una ciudad residencial, que tengamos una ciudad tecnológica, donde de alguna manera, o aprovechando terrenos o complementándolo, como puede ser en la fábrica La Vega, pues puede haber otros usos heredados que no tienen salida. Es decir, porque hay cantidad de suelos urbanizables para vivienda unifamiliar que no se van a hacer en la vida, porque no dan los números, es decir, no dan. Entonces, si la gente se va a ir, porque andamos sobre 200 núcleos rurales en Oviedo, la gente se va a ir por muy pocas viviendas, solo meter 10 viviendas por cada núcleo, estamos hablando de 2.000 viviendas. Y aquí ha habido años, en estos de la caída, que no se ha llegado a 2.000 viviendas, con lo cual, es decir, hay que intentar racionalizar. Pero lo más importante de todo, yo estoy dando claves, no tanto lo que nosotros vamos a hacer, sino que os sirva también para poder, porque hay dos cuestiones en lemas, que no son nuestros, sino que son de nuestros maestros, se acuñaban varios, ¿no? Boigas, que habéis oído hablar de él. Él decía dos cosas. Una ciudad tiene que ser monumentalizar la periferia, es decir, que los monumentos no solo estén en el centro, sino monumentalizar la periferia y que el centro funcione. Que funcione, por tráficos o por lo que sea. Pero hay un tercero que también él decía, es a la ciudad, y ahí es el principio de la participación. A la ciudadanía hay que ayudarles a, un término que no hay otro, a decodificar la ciudad, a entender la ciudad, a saber de qué parte forma esa ciudad. Y ahí nosotros entenderíamos, es como si un médico no te diagnosticase y sin verte te da lo que te dé. Y eso es lo que hacen muchos urbanistas, que les da igual intervenir en Oviedo que en Gijón, que en Guadalajara, que no sé qué. Y eso son las leyes, aplican la ley y les da, son documentos abstractos, nada concretos para el lugar, que te meten todo dentro. Entonces, nosotros queremos que Oviedo, la capital que es, y dentro de su compromiso, a la vez que sus beneficios, pues que ayude en el mayor problema que tenemos en Asturias, que no hay que ser muy listo para saber cuál es, que es la tasa de actividad, que es brutalmente baja, la más baja de toda España. Porque Ceuta y Melilla, como decías el otro día, pues bueno, quedan ahí colgando. Pero de las 15, al final, los otros dos son Ceuta y Melilla, la tasa más baja de actividad. Estamos rozando el 50%. Estamos 10 puntos por debajo de la española y 20 puntos por la alemana. Es decir, así no vamos a ningún lado. Entonces, quiero decir, no es el objeto del plan, pero tenemos que ayudar. Y tenemos que ayudar pues no poniendo todos los huevos en la misma cesta, todos a residencial. Entonces, ¿cómo va a residencial? Es un bucle, si no hay actividad. Y si no hay actividad, pues que la gente se marcha. Como está pasando. Todo el mundo se está yendo. Aquí todo el mundo tiene en la memoria colectiva de que la emigración era la de Argentina. No, la migración ahora es la que va a Centro Europa o a no sé dónde, que son... Además es paradójico, cuesta formar gente que luego se marcha por ahí, ¿no? Entonces, en ese bucle en el que estamos metidos, pues hay que romper. Bueno, apostamos también por eso. Ahora bien, nosotros podemos estar proponiendo todo lo habido y por haber, incluso con la participación ciudadana, con el beneplácito de todo el mundo, pero vivimos una sociedad totalmente, ya no polarizada, sino sectorizada. Es decir, yo soy de este partido y por principio ya no te voto. Espera, joder, escúchame, no, yo
como decíamos de críos, no sin ver, con esos del otro lado, fuera. Entonces, si no conseguimos, bueno, política se llama consensos, a mí me gustaría más lo que llamamos nosotros relatos, que ahora es la palabra de moda, que haga comprensible lo que hacemos y para qué sirve. Entonces, si no, la gente no entiende, pues además mi padre ha acuñado una frase que siempre se me ha quedado grabada, es que la mayoría de la gente desprecia todo lo que ignora. Es una cosa llamativa, ¿no? Nadie quiere aceptar que algo no lo entiende. Eso es una mierda, pero vas a entender, es una mierda, no sé qué. Bueno, pasa un poco, entendiendo, ojo, y eso siempre lo digo, más allá de cualquier otro. Que otros sacan esa broma de la cosa nostra, por aquello de que todo lo que tenga que ver con el urbanismo, la gente ya tiene asociado a que hay pelotazos, y bueno, ser concejal de urbanismo lo que conlleva es a buscar dinero hasta debajo de las piedras y todo el rollo. Yo entiendo que es una materia complicada, es una materia pesada, una materia que te aburre, una materia que en último extremo te cuesta mucho de digerir. Entonces nosotros lo intentamos, tampoco en ese sentido. Claro, es que ahora que comentas la densidad de la materia, cuando se quiso hacer participativo, vamos a hacer que la gente, se hizo una encuesta, y yo me llegaba la encuesta y decía yo, madre mía, esto como tenga que rellenar mi madre, alucinará pepinillos en patinete, no se va a enterar de la examen. La participación, claro, esto es un pensamiento de un concejal que lleva distritos, participación, la lleva Mario, pero bueno, ahí andamos. La participación tiene que ser algo masticado. Quiero decir, tiene que utilizar para las personas conceptos que estén ya con un tratamiento, no en bruto. Ojo, eso puede tener la tentación de llegar a una manipulación, ¿no? No sé si habéis visto un vídeo en el que había una serie que se llamaba Sí Ministro, no sé si la tendréis en la mente, pero es de un ministro inglés cuya pelea continua es con el funcionario que le asiste, ¿no? Es muy divertida, es británica, años 80, pero es muy divertida porque ves esa dicotomía, ¿no? Y en un momento dado uno de los asesores le dice al funcionario, dice, joder, pues hemos hecho una encuesta y ha salido mayoritariamente que tiene que volver el servicio militar. Y dice el otro, bueno, pues no te preocupes porque preparamos otra para que salga el resultado contrario. Hostia, pero eso no puede ser, ¿no? Entonces el otro le hace un juego en el cual le hace una serie de preguntas, ¿no? Y oiga, ¿usted está preocupado por la seguridad en el planeta? Sí, la verdad es que la cosa está muy mal. ¿Y usted cree que a los jóvenes les haría falta disciplina? Hombre, pues un poco de disciplina, sí que les haría falta. Dice, bueno, ¿usted apoyaría que esta gente hiciera el servicio militar? Bueno, pues sí, joder, habría que llevar al servicio militar obligatorio. Y dice, ahora te voy a preguntar otra cosa. Dice, ¿usted está preocupado por la seguridad en el planeta? Dice, pues sí, la verdad, estamos preocupados. ¿Y no crees que los jóvenes últimamente están un poco alocados? Dice, sí, la verdad es que la juventud está fatal. ¿Y usted pondría un arma en manos de esa juventud tan alocada? Dice, joder, ni de coña. Entonces usted no haría el servicio militar obligatorio. No, hombre, no. Y dice, ya está. Pues eso ha sido el Brexit. Entonces, claro, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Lejos. Que en la participación puedes tener esa tentación de manipular lo que son esos datos. Entonces, claro, yo creo que hay que ser un maestro para que cuando haces un cuestionario o cuando haces una encuesta te dé unos resultados que te sean válidos. Decía Churchill dijo también, hostia. Y una vez decía, yo solo me encargo de las encuestas que encargo yo. ¿Vale? Bueno, la realidad es esa. O sea, tú si quieres algo válido que te sirva, primero tiene que estar masticado, pero coño, masticado bien, para que luego no te dé unos datos sesgados a tu conveniencia. Porque si lo que pierdes también es la honestidad, chico, pues apaga y vamos. Mira, Felipe González ayer, es que me di la entrevista. No, oye, pues dijo muchísimas cosas. Os digo una cosa, yo, si tenéis ocasión Yo lo vi que se entere. de verla y tal, o sea, dice unas cosas
Una de ellas hablaba de la lealtad, ¿no? Decía, la lealtad a las personas. En un proyecto, o sea, en la política, la mayor lealtad, o la mejor de las lealtades que puedes tener es a un proyecto. Porque así al jefe, cuando se equivoca, le puedes decir, porque si le tienes lealtad a él, nunca se lo vas a decir. Y en estas cosas es así, cuanto más honesto un poco más allá, pero si estás en un partido que no hay un proyecto... Bueno, claro, no, evidentemente. No, bueno, cesarismo. Claro, no. A ver, y esa es otra cosa, el proyecto de ciudad. No, si no me refería bueno. por lo de Casado porque lo menciona él Bueno. en la entrevista por Montesinos. Bueno, sí, es Habla verdad. por Montesinos. No, él habla por Montesinos, es cierto. Que dice, Que el hombre como el sí, único se leal. autoinmola, ¿no? Con esto. Yo el único leal. Sí. Pero bueno, en todo caso, y yendo a esa cuestión Sí. de los proyectos, ¿no? Evidentemente, luchar por un proyecto, hostia, es mucho más estable que luchar por una persona. Y el PGU, claro, ahí está, es eso. Y entonces ahí quería avanzar un paso más. No, porque te quiero decir, lo mismo que decía antes, las aportaciones que hacemos otra, que no es una práctica habitual. Y no es que nos metamos cuchillos a nosotros mismos, sino que ser hasta cierto punto leales con el proyecto, entendiendo, es decir, un plan sirve para esto, pero para llegar al urbanismo de la ciudad hacen falta otras cosas más, y las decimos. Es lo que llamamos nosotros los proyectos de capitalidad y las actuaciones locales. No es objeto del plan, pero en ese sentido no queremos engañar. Es decir, oiga, si ustedes quieren hablar de urbanismo con todo lo que acontece en la ciudad, tienen que hacer proyectos de capitalidad, es decir, la idea de capitalidad que trasciendan a la propia ciudad, y las actuaciones locales, que muchas de las veces es lo que llamamos, bueno, no llamo yo, sino llaman nuestros maestros, microcirugía, que es un término que me encanta, que se llama acupuntura, es decir, el urbanismo de las cosas pequeñas, pero de lo concreto, que se ha perdido ya eso. Es decir, el hecho de pensar en lo grande, en lo macro, como no sale nada, pues allá lo micro. Y la vida son esas pequeñas cosas. Es decir, tú te levantas, joder, quieres que tu acera funcione, que tu paso de cebra funcione, que todo esto funcione. Es decir, las cuestiones que tal, tú otras, por decirlo de alguna manera, se te escapan, pero lo cotidiano te tiene que funcionar. Entonces nosotros ahí incidimos desde una doble variable, y lo vais a entender perfectamente. Lo tan traído y llevado que es movilidad, y lo tan traído y llevado, es decir, del equilibrio entre las partes de la ciudad. Oviedo es de las ciudades más singulares en el sentido de que está perfectamente definido lo que es el centro, que para muchos es decir, es propiamente de la ciudad, y lo otro son barrios. Eso es un error de partida muy gordo, porque esto es tan Oviedo como aquello. Lo que pasa es que la gente interioriza que el Oviedo es aquel, no este. Y entre otras cosas es por lo que explicaba antes, porque allí se mezcla todo, y entonces eso es una ciudad en sí misma, es una ciudad dentro de otra ciudad. Pero todo lo que rodea al teórico centro debe disfrutar de lo mismo que el teórico centro. Entonces, últimamente hay dos políticas que en la interrelación entre ambos podemos entender. Por eso tiene tanta no sé cómo decir, está tanto en el tenderete, como diría aquel, está tanto en el candelabro, que todo el mundo habla de ello, que es la famosa movilidad. Aquí todo el mundo ha interiorizado, además de una manera muy perversa, ¿no? Es decir, es lo que se vende en las periferias. Es decir, bueno, usted vive en la periferia y yo a usted no le puedo dar lo que usted pide, pero si le hago un plan de movilidad, pues al final usted puede acceder a servicios que no son de su zona, pero puede, digamos, hacerse caso. Eso es, entre comillas, el gran mito. Si no se sabe, digamos, ligar con un discurso el urbanismo de las cosas concretas. Es decir, si yo vivo a 30 kilómetros de Madrid, a mí usted déjeme de pijadas con el centro de Madrid, porque eso es un debate de pijos. El debate que se trajo la Carmena, por poner un ejemplo, y el debate que se trae este muchacho, los dos son unos pijos de Madrid, los dos. Ella es una pija y él es un pijo. A un tío de Carabanchel, ¿qué cojones le importa si entran los coches o matan a los perros en el centro de Madrid? Porque no pisa el centro de Madrid. Entonces hay debates de pijos, de gente que vive al margen de los problemas
que tú decías, al margen de los problemas diarios de la gente, que el que coge el metro a las 6 de la mañana y tiene que ir a trabajar, y de aquel que está todo el día preocupado, que si andan en coche o es peatonal el centro de Madrid. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Cuidado con los debates en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Que la movilidad es importante? Por supuesto. A mí no me gusta utilizar ese término. Nosotros utilizamos más el de accesibilidad, entendiendo por accesibilidad, movilidad y transporte público. Es decir, todo el mundo tiene que tener capacidad para acceder a todo el mundo. Pero a mí no me venda la moto de que yo, si quiero un polideportivo aquí, porque lo necesito, o quiero y necesito aquí una cosa, que tenga que ir 30 kilómetros para disfrutar de, porque no voy a ir, por muy fácil que me lo ponga. Entonces, en ese ajuste entre movilidad, de poder ir a un sitio y poder disfrutar de ello, y la posibilidad de tener ese equipamiento, pues ahí buscaremos esa complementariedad. Creo que me entendéis. Es decir, es que de esto es muy deudor aquí en Oviedo, la corporación anterior. Creía que todo iba a solucionar con movilidad. Es decir, aquí no hace falta, pero esto es una cuestión de movilidad. El que está aquí puede llegar perfectamente aquí y el que está aquí tal. Se cayó todo como un soufflé. ¿Por qué? Porque los problemas urbanísticos no se solventan con la movilidad. Porque por muchas vueltas que le den, llámese movilidad, es tráfico, es mover gente. La puedes mover por carril bus o los puedes mover, pues digamos, por el aire. Pues bueno, las ciudades de muchas pendientes, Oviedo podría ser una ciudad perfectamente donde encajaría lo que han hecho en Bogotá, ¿no? Que es, ¿cómo le llaman esto? Por esto no sabe el nombre. Una tirolina. Bueno, tirolina, sí, lo que hay en las estaciones de esquí. Ah, sí, ¿Cómo se llama esto? Telesilla. Un telesilla. Hombre, no es Bogotá, pero bueno. Es la solución a la ciudad de Naranjo, Rubén. Pero ellos, en Bogotá, el simple hecho, que no es una gran inversión, de poner eso, cambió radicalmente la ciudad. Porque lo que les obligaba a determinada gente que se levantaba a las 6 de la mañana, tenía que bajar hasta abajo, coger un autobús, luego otro autobús, y había otros que tenían que coger hasta un tercer autobús con una tirolina o con un... en media hora estaban en su puesto de trabajo. Entonces, cuidado con vender humo de algo que no existe. Es decir, Vallovín tiene sus problemas, pero el primero y más importante es que tenga conciencia que es tan ciudad como Oviedo y saber valorar las cuestiones que están inherentes aquí, porque puedes tener equipamientos aquí que en el centro de Oviedo no los puedes conseguir. La gente del centro de Oviedo será, pues eso, lo que quieras, pero allí no puede haber centros deportivos porque no hay suelo, no tienen centros estos porque no tienen suelo, no tal. Es decir, cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, el principio básico de un planeamiento, llámese urbanístico o lo que sea, cualquier plan, el principio es equilibrio, un término que le gusta mucho a Pacho. Tiene que estar equilibrado. Y lo que nunca hay que hacer es engañar, es como decir, no, ahora en cada barrio, distrito, como queramos partir la ciudad, vamos a hacer un pack completo de todo. Eso solo lo hicieron los vitorianos, que ahora nos están vendiendo la moto. ¿Y por qué lo consiguieron en Vitoria? La pasta que consiguieron en la época franquista, que ellos, como estuvieron del lado del bando ganador, no les quitaron el cupo. Entonces, tanto Vitoria como Pamplona son de las mejores ciudades que hay en España, ciudades medias, con un nivel de equipamiento que te quedas muerto, pero no es de la democracia, es anterior. Es decir, en el caso de Vitoria, que tenían suelo a dar y esto, es por eso, que tenían un dinero de las diputaciones que el resto no tenía. Y entonces, por eso tienen lo que tienen, no es casualidad. Ahora, cuando nos encontramos con una ciudad como Oviedo, media población, vamos a hacer el número redondo porque encima va bajando, 200.000 habitantes, vamos a quitarle los restos, y tiene una serie de distritos, barrios o como lo queramos llamar. A mí el término barrio siempre lo digo, que no me gusta, es un término, es como decir negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie lo emplea ya con el término segregacionista, pero término barrio, aparte que procede del, perdonad la pedantería, el otro día también lo dije, procede de una palabra árabe que es arrabal. Nadie lo sabe generalmente y entonces tiene muy interiorizado lo de lo barrio. A mí no me gusta, pero bueno, a veces hay que utilizarlo como distrito, que tampoco me gusta, pero no hay palabras que puedas encontrar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer ver a cada persona que habita ese territorio, sea en Vallovín o sea en la Corredoria, que es Oviedo. Pero tú vas a la Corredoria y los de Corredoria dicen, ¿cómo es Oviedo? Nosotros estamos más cerca de Lugones y de Siero que de Oviedo. Es decir, que esas entidades de rayas locales es una pura entelequia.
Entonces, el hecho de que tú tengas pertenencia a algo, y también salió el otro día en otra mesa que tuvimos en esa zona, que yo no creo que fue consciente, pero lo pongo como ejemplo y además no tengo ningún pudor en reconocerlo. Cuando Gabino puso la farola esta isabelina, horrorosa como arquitecto, pero sí que tuvo la virtud de que el sitio donde estaba esa farola, la gente se identificaba como que estaba en el centro. Y eso es muy importante. Es decir, oiga, y antes porque se reían esto, porque se utiliza un término, pues viene a ser lo mismo, analógicamente, sin ánimos racistas, de que todo el mundo conoce el chiste del negro, que va a la universidad para matricularse, y le preguntan, ¿usted qué quiere? ¿En qué rama? Y dice, no, yo un pupitre como todos, ¿no? Pues esto viene a ser un poco lo mismo, es decir, que el término que de alguna manera tiene que identificar a un ciudadano, su ciudad es que se sienta con todos los mismos derechos que cualquiera. Si él ya se autopostula o se autodefine como alguien de un barrio, está perdiendo muchos de sus identidades, es decir, porque va a acabar siendo, pues eso, es decir, yo soy de la Corredoria, yo soy de Vallovín, yo soy de Ventanilla, me explico, los del centro, que también hay distritos, no se preocupan de diferenciarse, todos son de lo mismo, porque ahí está todo el mundo mezclado, pero bueno, son mezclados como son mezclados, ¿no? Entonces, eso el plan no es que pueda, nunca hay que engañar, porque la segregación, lo mismo que existe segregación social, existe segregación espacial, siempre va a existir. Otra cosa es que lo adereces con lo que se llama los salarios indirectos, que son los equipamientos, es decir, oiga, ya que usted tiene menos medios y tiene que estar en las periferias, pues al final, lo que decía antes, hay que monumentalizar las periferias, es decir, hay que hacer, digamos, agravios comparativos, no todos, si somos diferentes, lo peor que puede haber en esta vida es tratar a todo el mundo por igual. Ese es el mayor error. Entonces, si haces políticas sociales o haces políticas de salario indirecto, pues habrá zonas que tengas que intervenir más que en otras para entendernos. Entonces, todo eso es importante a la hora de valorar un plan. Es decir, un ejemplo, todos los, vamos a llamarle parques, aunque nosotros en el argot le llamamos zonas verdes, término urbanístico, están, digamos, si cogemos la ciudad por la mitad, digamos, todos hacia el oeste, ¿no? Norte, oeste y sur, por decirlo de alguna manera. Y toda la zona este de la ciudad, pues no tienen parques. Entonces, podemos presumir, por eso digo, según cómo vemos los datos, Oviedo debe andar con una media de 12 metros cuadrados por habitante. La ley te exige 5. Entonces, para mucha gente, bueno, para los del centro que te voy a contar, con el Parque San Francisco, que pocas ciudades tienen en el centro geométrico de Asturias está en el Parque San Francisco, es una cosa curiosa. Vale. Dicho esto, con ese estándar, la ONU recomienda para ya ser la élite de la élite hasta llegar hasta los 15, es fácil que se llegue. Pero claro, si están todos de un lado, del otro lado, pues bueno, sí, Oviedo muy bien, pero yo vivo yo qué sé, en Coyoto. Yo vivo en Coyoto y bueno, pues joder, pues está muy bien el Purificación Tomás, está muy bien el Parque del Oeste, está muy bien esto, pero a mí no me toca nada. Entonces, el plan ese es el objetivo central, tiene 3 principios básicos. Antes he dicho la idea y los principios. Para no repetirme siempre, porque voy cambiando el discurso, podría haber empezado por lo que voy a decir. Tiene 3 principios, que son o fines, que son grandes objetivos. Hay que regenerar ambientalmente las ciudades, porque aunque creamos que Oviedo está bien, Oviedo tiene problemas de contaminación, evidentes, no solo por el tráfico, sino por muchas cosas. Entre otras, pues bueno, todo lo que es del cambio climático está afectando y además curioso, llega bastante dinero para la rehabilitación de fachadas que va todo pastilla, ¿no? Es decir, es una de las políticas que mejor está funcionando. El ahorro energético, porque la capacidad para el dióxido de carbono que los edificios transmiten a la atmósfera es bastante considerable. Entonces, la idea de regenerar ambientalmente Oviedo ciudad o Asturias en general es ese, como a mi modo de entender, el fundamental, ¿no? Y más dentro de los compromisos. Claro, tú ya, para buscar un ejemplo, pues tú
llegas aquí y aquí no tenemos constancia de que haya nada, digamos, en tal estado que obligue a hacer políticas de rehabilitación o regeneración dentro de Valladolid. Te vas al este de la ciudad, ya sea en la parte de Pumarín o en la parte de, bueno, todo el barrio que ahora se van a hacer actuaciones, ¿no? El barrio, en este sentido, que son 2000 y pico viviendas de Ventanillos, ¿no? Entonces, en ese sentido, está ya descompensado. ¿En qué Habría parte de que- Ventanillas se van a hacer? No, se van a hacer políticas de rehabilitación para precisamente Como para eso. Generation hablas, y en afuera. Exactamente. Entonces, bueno, pues son políticas, además los fondos, por lo que me dijeron, yo en eso no controlo, creo que bueno, se gestionan bastante rápido. Incluso de un colega que en un edificio, vamos, que le llegó el dinero casi antes de poder contratar, es decir, es de lo que mejor funciona. Entonces, la regeneración ambiental es que tenemos un mito o un mantra en Asturias, quitando las cuentas, que aquí, vamos, es un oasis verde y que no tenemos problemas ambientales. Tenemos problemas ambientales. Y si no, darse una vuelta por Gijón y coger todo en la zona oeste, que tiene connotaciones de país tercermundista. Es decir, eso no se debería poder permitir. Claro, el rollo de decir, tocas Mitlan, hostia, es decir, a ver, mucha gente como decir, déjalo como está, no sea que a ver si va a coger este lillo y se marcha y nos la arma la de... Utilizando el dato cierto, eso no, digamos, tiene unos estándares, digamos, muy tercermundistas. El segundo aspecto es la cohesión social. Lo que hay que buscar siempre en los planes es, y de ahí el papel fundamental de los equipamientos, buscar la cohesión. Que la cohesión no quiere decir, a diferencia de lo que cree la gente, cada uno con lo suyo, ¿no? Como digamos ¿cómo sale raza? Lo de la India, ¿no? Lo de las castas, ¿no? Que cada uno, es decir, pues a Valladolid vienen los topógrafos, por decir una pijada, y a Ventanillas va los que trabajan en la construcción, no ni por gremios, ni por castas, ni por demás. Lo que hay que intentar es buscar, que está en el modelo de ciudad europea, que esto trasciende a España, que la ciudad es un lugar donde, digamos, se espacializan todo tipo de conflictos y donde hay que buscar aquellas herramientas o aquellas políticas que ayuden a cohesionar a la ciudad. Todas las políticas, digamos, que además es curioso porque todo el mundo entiende que hay políticas de empleo, ¿no? O de desempleo, en el sentido, luego pueden ser activas o no activas, pero todo el mundo tiene interiorizado que te quedas sin empleo y si tú has cotizado tienes derecho a unos monumentos por el desempleo. Pero también mucha gente no se da cuenta de que las ciudades españolas en particular y europeas en general disponemos de algo que no somos conscientes muchas veces. El otro día lo hablábamos. Por ejemplo, la seguridad que tenemos en las ciudades aquí, comparados con lo que es, no digo ya Norteamérica, que eso es otra historia, es decir, Sudamérica, es que ni se lo creen, es decir, la seguridad con la cual nos desenvolvemos. Y eso es dinero, porque hay gente que no puede vivir sin tener esa seguridad. Pero también en todos esos salarios indirectos, como es acceder a centros sociales, acceder a polideportivos, acceder a campos de fútbol, etcétera, etcétera. Todo eso hace que hoy en día la capacidad de un ciudadano no solo se mide solo por la renta del trabajo, hay que medirla en la suma de todo ello. Dice, bueno, yo es que gano poco, ya, pero tú tienes, aparte las ayudas en el sentido de lo que representa que la ciudad te da, un montón de ayudas que si vives en Chile, por decir el caso extremo de liberalismo, o en determinadas zonas de Norteamérica estás, vamos, que te mueres, joder. Yo creo que Norteamérica, bueno, estas conclusiones mías, yo creo que permiten las armas no para defenderte contra los demás. La defensa de las armas yo creo que es por la cantidad de gente que se suicida. Porque allí si te va mal, te pegas un tiro y a correr. Eso es... Eso es parecido a lo del negro, pero bueno, anda así. Anda a ese punto. Porque hay unos mantras, y con esto era por introducir algo, es decir, hay muchos mantras, es decir, en el esto del urbanismo, pero no hacemos reflexión de lo que tenemos, siempre es de lo que nos falta.
Y si algo ha cambiado este país, y esto ya es transversal a todos los partidos, a todos los compromisos y tal, son las ciudades. Cuando los que ya calzamos años empezamos a trabajar cuando llegó la democracia, en muchos sitios, un sitio famoso, que andaba por aquella zona, Ermua, sin ir más lejos que el sitio famoso, Ermua no tenía aceras, ni calles. Nosotros los primeros trabajos que hicimos fue ir a Ermua a proyectar calles, a hacer el plan y en paralelo a hacer las calles, ¿no? Y todo esto. Hoy parece como que hablas de otro país, es decir, bueno, cualquiera que se dé una vuelta por las cuencas pues lo notará, se ha ido alguna vez, que aquí hay mucha gente que nunca ha pisado las cuencas, no sabe ni diferenciar la del Nalón del caudal y menos la transversal, la de Turón, ¿no? Entonces, el cambio ha sido fundamental y eso incide no solo en los salarios indirectos para los ciudadanos, sino para sentar las bases de la posibilidad de que la calidad de vida ayude a una cosa que es fundamental, que es un activo económico. Después de muchos años los economistas nos vienen a decir algo que algunos intuíamos de una manera obvia, que la cohesión social es un activo económico, como el funcionamiento de las instituciones es otro activo económico. Que el hecho de que la tercera pata, que es el equilibrio, también es uno de los mayores problemas que tenemos en este país. Este país, para mí, los mayores problemas, que está dentro de todo el lío de Cataluña y todo el rollo, es el desequilibrio entre comunidades autónomas. Y es brutal, es decir, entre lo que es Euskadi, que está en el 100 y pico de la media comunidad europea, la que es Extremadura, la que es Andalucía, y ya empieza a estar cercana a Asturias. Esos desequilibrios hacen que vivamos de una manera, digamos, casi fracturada. Para mí el mayor problema que tenemos. Si eso luego le añades la lengua y todas esas cosas, yo ya no entro. Pero no porque dices, es que estoy en contra de las autonomías o estoy en contra... No, es porque como activo económico, que sigue siendo el mayor problema que tenemos en este país, si no accedemos, si no recortamos esos desequilibrios entre comunidades, solo caben dos opciones. Una, o redefinir las comunidades autónomas, que es lo que defiendo yo creo que están mal diseñadas, mal delimitadas. Dos, es decir, políticas mucho más activas y fondos mucho más, digamos, que funcionen más directamente. Y ahí, claro, entramos en el problema gordo que el otro día salió a reducir, que es la educación. Claro, lo que puede cohesionar en el urbanismo, nosotros nos dedicamos a esto, pero lo que tiene que cohesionar un país es la educación. Eso es una obviedad. Y aquí seguimos cada 2 por 3 cambiando el mundo. La tercera pata, por eso decía, que es el equilibrio, que es lo que más le gusta a Pacho. Pues una ciudad tiene que estar equilibrada, no puede haber zonas donde tengan un déficit crónico de todo, como abandonados, que luego indagas y sabes por qué. ¿Por qué la zona de Ventanillos, todo lo que es la zona este de la ciudad? Bueno, porque es la zona, digamos, en peores condiciones medioambientales para vivir y que era donde se colocaba, donde se ubicó todo el proletariado o las clases trabajadoras, que ahora se dice más finamente, ¿no? Pues, allí se colocaron todos. Porque a diferencia de lo que cree mucha gente, Oviedo fue una ciudad muy industrial. O sea que, bueno, en un momento determinado se apostó por otra cosa, por los servicios, se abandonó, pero la gente sigue estando ahí presente. Entonces, eso es lo que intentamos en el plan. Todas esas variables, moverlas de una manera o de otra e intentar que no haya beneficios para uno o para otro. Y lo que no podemos hacer cambiar es la calle Uría está donde está y yo la calle Uría no la puedo llevar al Naranco. Pero sí que el Vallovín que saque beneficios de que si apostamos por el Naranco, los que mejor situados estáis sois vosotros. Es decir, el Naranco como monte mítico de Oviedo tiene que ser el área por excelencia. Y no hay que confundir proteger con poder disfrutar, que es otra de las cosas que el otro día también salió, que aquí, si es un oasis climático Asturias y tenemos bellezas naturales y tal, vamos a hacer políticas preservacionistas que luego no lo puedan ni poner en valor como activo, pues es de locos, ¿no? Es de locos, pero aquí, claro, estamos chiflados o algo pasa, ¿no? En ese sentido. Entonces, uno de los activos de Oviedo es el naranjo y hay que ponerlo en valor. Entonces, las personas que estéis en el final Vallovín se entiende desde la falda del naranjo. Entonces, todo aquello que pueda pasar en el naranjo, pues seréis los que estaréis más cercanos y se revalorizarán a medida, digamos, de lo que estamos. En el caso de Rubén es naranjo puro, o sea que todo lo bueno que pasa en el naranjo
Claro, por eso digo. Directamente. Y Y ahí pa- hay, perdona, No, sigue, Tachi, sigue. que diría, el tema de equipamientos que antes mencionaste, por ejemplo, Ciudad de Aranco es un lugar que adolece de equipamientos, porque hablamos de parque y tal, sí, está al lado del Naranco, pero parque como tal Porque está sin hacer. no tiene. Y porque no tiene, bueno, pues por ejemplo, instalaciones deportivas. O sea, esa es otra cuestión. Y yo creo que muchas veces son estas cosas, fíjate, en la corredora, Distrito 3. Lo comentaba el otro día que estuvimos. Petición del distrito. Y queremos una piscina. Y yo me pregunté a la tierra, y dije, joder, ¿viste? Tienen otra piscina aquí. Y dice, pues si ya tienen 3. Claro. No jodas. Claro. Sí, mira, aquí una en Teatinos, otra el que la llama en la piscina de la Corredoria y otra en donde el Rubí. 3. Pero hostia, y en Ciudad Naranco 0. Nada, porque además Y, en Ciudad Naranco además se hizo Si va a hacer el spa. no, y se hizo el centro deportivo este que Ah, tiene sí, sí. piscina, pero resulta que la gestión es privada. Claro. Y porque lo primero, que la piscina es insuficiente, es pequeña. Lo segundo, que dice, oye, pago una entrada y puedo hacer la piscina. No, si no eres socio, no te deja, ya te jodieron. Claro. Entonces vamos a empezar a pedir piscina. No. A ver, yo lo tengo claro, quiero decir. Vamos a hacer una pista de atletismo. Coño, yo creo que aparte de la pista de atletismo, Hay sitio para hacer varias cosas. yo creo que caben más cosas. Sí. Yo creo que caben más cosas. Pero en todo caso, lo que te digo es ese punto, lo que dice Tachi, que me gusta a mí tanto, el equilibrio. Joder, hostia, 3 piscinas en Distrito 3, tío. O sea, 0 en Ciudad Naranco. Y no es pequeño Ciudad Naranco. No. O sea, no estamos hablando de vamos a hacer una piscina en el centro. No. Además, tú date cuenta de una cosa. Obviamente, porque estamos hablando de unas parcelas que son privadas. El problema es que tenemos almacenes industriales. Pero si en esa zona, el almacén industrial o parte del polígono, que es la parte baja, que estás cerca del centro de Oviedo, se pudiera hacer un equipamiento de esas características, no solo daba servicio a Ciudad Naranco, Ajá. sino que da servicio al centro de Oviedo. No, por poder se puede hacer. Yo creo que es básico lo de los almacenes industriales, el desarrollo de esa zona es fundamental en el plan también. ¿Cómo se va a desarrollar? No, hay un plan especial que no es industrial, que es residencial, pero es compatible con todas estas cuestiones. Es decir, cuando se habla de residencial, quiere decir que todo uso Porque ahí van a de surgir... dotacional es compatible con Claro. el uso residencial. No, lo que yo quería también era incorporar lo mismo que a veces no todo el mundo puesto, también es pensar que Oviedo, a diferencia de otras ciudades, no tiene una ciudad. Además, aquí se ha utilizado siempre mucho eso de la ciudad, de ahí salió que nosotros desde el plan hablamos de las 10 ciudades, ¿no? La ciudad sanitaria, la ciudad universitaria, la ciudad administrativa, la ciudad regia, eclesiástica, además ahí sacamos 10 ciudades. Pero es curioso, aquí no hay una ciudad deportiva. Por alguna razón, que normalmente era muy típico, esto de que las ciudades tengan una ciudad deportiva. Y habría que eso no quita para que luego los barrios tengan, por lo menos, que en vez de tener 4 piscinas de 12, pues puedas tener una de 50 metros, por ejemplo. Y lo mismo que digo eso, pues eso sí que es de extrañar. Y nosotros apostamos por eso, ¿no? Es decir, no negar lo pequeño. Además, en el urbanismo existe una cosa que no lo suelo utilizar mucho así en las charlas, a la gente le equivoca, ¿no? Que son, bueno, que os quede así. Una cosa que se llama sistemas generales, otra cosa se llama sistemas locales. Sistemas generales son, su escala es la municipal, son los mismos, parques, tal, no sé qué, unos de ámbito municipal y los locales son de ámbito, vamos a llamarle de barrio, que son ámbitos locales. Entonces, bueno, es decir, hay que cubrir las dos, porque el hecho de tener un gran parque no quiere decir que esté asfaltado a todo lo demás aparte del parque, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces en esto pasa un poco igual, es decir, y ahí es donde el plan tiene que equilibrar, volvemos a lo de siempre, es decir, hay que tener una ciudad deportiva y a la vez tenemos que tener los ámbitos de cada zona. Yo veo aquí en lo del equilibrio muy bien todos los barrios, todos los distritos, mejor dicho, etc. Pero no hablan nunca de los distritos de la zona rural.
Bueno, nosotros en el plan los tenemos. Es algo que está ahí y no se toca. No, los tenemos entre los sitios No, donde no, tenemos sí, que ir a sí, hacer sí. bolos, que no sé, esta semana, ¿no? El miércoles. El miércoles, ¿no? Sí, El miércoles Trubia, No, el miércoles se va a Trubia, sí, no sé. Ah, Ya lo tengo previsto, hombre. Y No, el digo, en lunes- las charlas, y y el se habla lunes- siempre, y se habla siempre de, no sé, Pumarín, de no sé qué, de ciudad, pero todas las ruedas no se tocan, o sea, están ahí un Me poquitín. tenéis que disculpar que me surgió un imprevisto y todo. No. No, no te preocupes, no hay- Luego cuando acabes dame una llamadita, comentas una cosa. ¿Vale? vale, hablamos. Bueno, Venga, hasta luego. No, la zona rural, que a mi modo de entender, no es que le saque punta a todo. En el urbanismo no utilizamos el término zona rural, se dice suelo no urbanizado. Y esa, bueno, yo creo que es un término, es de lo poco que defiendo la ley, soy bastante crítico con las leyes del suelo, pero en eso sí que creo que está acertado. Porque hay un término que equipara todos esos suelos con el resto, todo el concepto que se llama un principio de urbanidad. Es decir, la cultura que tenemos hoy en día, este es en lo que se llama, a mi modo de entender mal, medio rural, con el suelo urbano, tenemos la misma cultura, ya no existe la cultura esa rural de hace 100 años. Eso queda en la memoria, es como el romanticismo viejo, digo en Oviedo, es decir, otra cosa es irse a, yo qué sé, a Ponga o a Panes o lo que sea, ¿no? Es decir, sitios donde de alguna forma están fuera. Pero lo que se llama rural en Oviedo, conceptualmente tiene poco significado, porque su cultura es urbana. La prueba está que todos los que lo habitan, que teóricamente son los núcleos rurales, esos núcleos en la ley tenían su función, que eran lugares donde habitaban los campesinos, que podemos decir que en Oviedo no existen, y donde estaban los servicios para las zonas rurales. Bien, seguimos con la terminología de la ley, les llaman zonas rurales, ya digo, que está más próximo, son urbanizables, porque una ciudad que se precie, más con el cambio climático, tiene que tener sus zonas donde no se puede construir, pero por puro sentido común. Oiga, nosotros no vamos a despilfarrar lo que decía antes, acortamos los suelos y elevamos la edificación, que es a lo que se va a defender. Pero claro, decir que tenemos un suelo rural cuando tenemos 200 núcleos y esos núcleos, su vida es claramente urbana, pues entonces ahí parece que algo choca, ¿no? Pero ahí se está, ¿cómo se diría? Se está incubando un problema que a la larga puede explotar, que es que la gente que va a habitar los núcleos rurales no solo no son rurales, sino no tienen ni la paciencia, como los pacientes de la sanidad, que tenían los del medio rural, que ellos tenían interiorizado que por estar en el medio rural pues no les tocaba cambiar cosas, pero los que van a habitar ahora los núcleos rurales que son de la ciudad dicen no, volvemos al chiste, yo pupitre como todo el mundo. Y esa gente nos vamos a encontrar en manifestaciones, Gijón es el exponente máximo, que llaman las manifestaciones verdes, de toda esta gente del medio rural, que no está defendiendo su zona para poner vacas o para explotar la tierra, no, lo que quieren es mayor, digamos, aprovechamiento urbanístico de sus núcleos rurales. Eran todas las manifestaciones que había en Madrid. La gente que salía en Madrid, en Gijón, toda la gente que salía en Gijón en manifestación, no salía para defender, oiga, protéjame usted los suelos más fértiles para que yo ahí pueda cultivar no sé qué, o no toquen los suelos naturales porque son armas forestales. No, lo que salían era a defender usos y equipamientos urbanos. De ahí, Pero de ahí la clásica frase. Yo lo decía más en general, ¿no? Yo estoy visitando ahora todas las zonas rurales, todos los pueblos, y estoy haciendo un buen listado, y hay unas diferencias terribles. tocar, lógico, históricamente. Yo claro. hoy estuve en la torre, si hay un camino ahí que está cayendo, no pasa nadie. Bueno, terrible, que cayó un muro muy alto y tal. Coincidí con un coche del camino, estaba echando unas fotos. Lleva año y pico así. Han caído por ahí 2 o 3 señores que estaban pasando y, oye, mira, yo aquí caí el otro día. Sí, y tal. O sea, terrible. Bueno, ahí, en Trubia, en Las Caldes, en Suelo, no. en todo. Y es que no es comparable con Ventañelles, con el Naranco, con Alvín, con el otro. No. Ahí estamos, y pagan los impuestos, como me dicen a mí ellas. Te iba a decir Los vecinos, la frase. oye, pagamos igual. Pero no es verdad.
¿Eh? Es No es mentira. verdad eso. ¿No es verdad? Es No. mentira. Ah, es Es mentira. que sí. Explícaselo, Tacho. Ah, bueno, explícase. Bueno, sí, No, no. efectivamente. Explícale, es decir, ¿por qué uno de un pueblo que construye más metros que uno de una ciudad no está obligado a hacer una sola acera? Como está el de cualquier sitio. Y sanear. Bueno, Y no a todos. el acantrillado y todo No eso. a todos. ¿Cómo En no la a todos? carretera de San Claudio, a Punteo, hubo un señor que hizo un chalet hace unos años y le hicieron hacer una acera, que es la única que hay, de 6 metros. Y Bueno, pero es que igual en San Claudio está en suelo urbano. Exactamente. No está en suelo rural. Sí. No, no, es rural. Si le han hecho eso, es que es solo No, urbanizar. a ver si lo centro, quiero decir. Ojo, una cosa es lo que todavía hay gente que dice, como lo pone la ley, esto es la realidad, porque muchos juristas lo que pone la ley para ellos es más realidad que la propia realidad. Yo por eso decía antes que se está incubando un problema que nadie se quiere enfrentar a él y ya veremos por dónde revienta, y en Gijón reventó y por eso lo ponía de ejemplo. En los núcleos rurales se da una situación paradójica con respecto al suelo urbano. El suelo urbano, la prueba está que no se ha hecho ninguno, en el plan vigente había bastantes, pues hay 47 suelos urbanizables, y de esos 47, si no me equivoco mal, hay 19, o igual son 17, hay dudo, que eran, digamos, de viviendas, vamos a llamarle en bloques,